Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Tovar y en este tutorial resolveré un problema relacionado con la ley de Gauss. Antes de comenzar, quisiera recordarte algunos puntos importantes. Primero, recuerda que tenemos varias maneras de representar un mismo vector. En este caso te presento dos. La primera es como una tríada, es decir, listamos las componentes de este vector. Primero, la componente en X, luego la componente en Y y finalmente la componente en Z. Otra manera que nos va a ser muy útil y que te recomiendo que siempre tengas en mente es como combinación lineal de vectores unitarios. Es decir, tenemos primero que este vector X apunta dos unidades en dirección del vector unitario Y. Recuerda, el vector unitario Y apunta siempre en la dirección creciente del eje de las X. Luego tenemos que apunta 4 veces en dirección del vector unitario J. Recuerda, el vector unitario J siempre apunta en la dirección creciente del eje de las Y. Y finalmente, 3 veces el vector unitario K, que siempre apunta en la dirección creciente del eje de las Z. Otro vector importante a recordar es el vector unitario R, que a diferencia de los vectores unitarios anteriores, siempre tiene dirección variable, y esta dirección es radial. Es decir, si yo tomo un punto cualquiera, imagino una línea recta que une este punto con el origen de mis ejes coordenados de la siguiente manera. Y luego prolongo esa línea una unidad. De modo que así obtengo el vector unitario R. Este vector unitario nos va a ser muy útil porque lo utilizaremos para la representación de campos eléctricos, así que recuérdalo también. Como tercer punto, recordarte el campo eléctrico generado por una carga puntual. Recuerda, ¿qué es una carga puntual? Pues bueno, es una concentración de carga que se considera ocupa únicamente un punto en el espacio. Ahora, aquí puedes ver las líneas de campo eléctrico que esta carga puntual genera. Tomando un punto cualquiera en el espacio, podemos dibujar entonces el campo eléctrico en este punto, que siempre será radial, de la siguiente manera. Este será el campo eléctrico. Ahora, este campo eléctrico vamos a representarlo como el producto de una magnitud, es decir, E, que va a ser un escalar, por un vector unitario. Ahora, ¿qué vector unitario nos conviene utilizar? Pues bueno, el campo eléctrico se comporta como el vector unitario R. De esta manera, representamos el campo eléctrico como el producto de una magnitud por un vector unitario. Ahora, en el caso de cargas puntuales negativas, recuerda, el campo eléctrico apunta radialmente hacia la carga de la siguiente manera. Tomamos un punto y apuntamos hacia la carga negativa. Este va a ser el campo eléctrico generado por esa carga. Este campo eléctrico lo podemos expresar de manera similar a la anterior como una magnitud por el vector unitario R. Pero en este caso, el campo eléctrico tiene un sentido contrario al vector R, por lo que agregamos un signo menos. Y de esta manera se expresa el campo eléctrico generado por una carga puntual negativa. Pasando al problema a resolver, tenemos que calcular el campo eléctrico generado por una carga puntual más Q, evidentemente utilizando la ley de Gauss. Bueno, ya sabemos cómo son las líneas de campo generada por esta carga, que son radiales hacia afuera. Lo primero que hay que hacer para comenzar con los problemas de ley de Gauss es imaginar la superficie gaussiana. Tiene que ser una superficie que encierre a nuestra distribución de carga, o en este caso que encierre a esta carga puntual, y que además cumpla la condición de ser altamente geométrica. Bueno, evidentemente aquí la figura geométrica a utilizar será una esfera, de la siguiente manera. Entonces, imaginamos una esfera que encierra a esta carga puntual y que de hecho la tiene como centro. Esta esfera además tendrá un radio R. A continuación, imaginamos algunas líneas de campo eléctrico que atraviesan esta esfera. Por ejemplo, tomemos un pequeño pedacito de esta esfera y dibujemos el vector de campo eléctrico que atraviesa este pequeño pedacito, de la siguiente manera. Si tomamos otro pequeño pedacito sobre la superficie de esta gaussiana, por ejemplo, de este lado, también podemos ver que el campo eléctrico atraviesa este pequeño pedacito de esfera. Ahora,
De igual manera podemos dividir toda esta esfera en pequeños pedacitos. A estos pedacitos los vamos a llamar diferencial de área. Es decir, este cuadrito va a ser un diferencial de área. Lo mismo que este pequeño cuadrito va a ser un diferencial de área. Ahora, a estos diferenciales de área se les tiene que dar una dirección. La dirección siempre se da normal a la superficie y siempre apuntando hacia afuera de la esfera. Es decir, este diferencial de área, para convertirlo en vector, va a apuntar radialmente hacia afuera. Lo mismo que este pequeño pedacito, de la siguiente manera. Ahí está. De la misma manera podemos dividir toda la esfera en pequeños diferenciales de área ya vistos como vector y podemos acompañarlos siempre del campo eléctrico que los atraviesa. Ahora, pasando a la expresión de la ley de Gauss, tenemos lo siguiente: una integral cerrada del producto punto del campo eléctrico por el vector diferencial de área. Esto va a ser igual a la carga encerrada por la gaussiana entre epsilon 0. Vamos a analizar detalladamente estas expresiones. Primero, realicemos el producto punto de la siguiente manera. Tenemos vector de campo eléctrico punto diferencial de área. Ahora, recuerda, cuando tenemos un producto punto tenemos que obtener un escalar. Y este escalar será igual a las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Esto es de la siguiente manera: magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área, que simple y sencillamente será un diferencial, como lo indiqué acá, por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Ahora, ¿cuál es el ángulo que se forma entre el diferencial de área y el campo eléctrico? Pues bueno, como te podrás dar cuenta, en cualquier punto de la superficie gaussiana, el campo eléctrico y el diferencial de área apuntan en la misma dirección. Quiere decir que el ángulo que existe entre ellos es de 0. 0 grados. Como podrás recordar de trigonometría, el coseno de 0 es igual a 1. Por lo cual el producto punto se reduce a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área. Sustituyendo esto en la integral, obtenemos lo siguiente: integral cerrada de el campo eléctrico por el diferencial de área. De esta manera pasamos de un producto punto que involucra vectores a simple y sencillamente un producto de cantidades escalares. Ahora analicemos el lado derecho de la ecuación. Esto es igual a la carga encerrada. Recuerda, esta carga encerrada es la carga que se encuentra dentro de la superficie gaussiana. En este caso, la carga dentro de la superficie gaussiana pues no es otra que la carga puntual Q, la cual sustituimos en la ecuación. Esto es carga encerrada Q entre la constante epsilon 0. Regresando a la integral tenemos lo siguiente: la magnitud del campo eléctrico. Ten en cuenta que esta magnitud del campo eléctrico se refiere a todas las magnitudes de los vectores que atraviesan la gaussiana, como los dos que dibujé. Ahora, como te podrás dar cuenta, todos los vectores de campo eléctrico que atraviesan esta gaussiana tienen una magnitud constante. ¿Por qué tienen una magnitud constante? Pues bueno, porque todos se encuentran a una distancia r de la carga puntual. Si yo dibujo otro diferencial de área y analizo el vector de campo eléctrico que lo atraviesa, me puedo dar cuenta que el origen de este campo eléctrico siempre está a una distancia r de la carga, evidentemente por la geometría de la esfera. Con ello concluimos que este campo eléctrico es siempre constante, por lo cual puede salir de la integral. Y esto a su vez va a ser igual a la carga entre epsilon 0. De esta manera llegamos a la integral de la diferencial de área. Recuerda, la integral y la diferencial son operaciones contrarias, por lo cual se eliminan. Y nos queda lo siguiente: E por A, que va a ser igual a la carga entre epsilon 0. Ahora, esta área siempre se va a referir a la superficie de la gaussiana que propusimos, en este caso la esfera. Ahora, ¿cuál es el área de la superficie de una esfera? Pues bueno, esto es igual a 4 pi
por el radio de la esfera al cuadrado. Esto a su vez será igual a la carga entre epsilon 0. Y finalmente despejamos la magnitud del campo eléctrico, obteniendo lo siguiente. El campo eléctrico es igual a la magnitud de la carga entre 4pi epsilon 0 por el radio al cuadrado. De esta manera hemos obtenido la magnitud del campo eléctrico a una distancia r de una carga puntual. Pues bueno, espero esto te sea de ayuda y si te quedaste con alguna duda o quieres que trate algún tema en particular, pues te agradecería lo dejaras en la caja de comentarios. Hasta pronto y nos vemos en la siguiente.